El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Señor Jesús. Celebramos esta fiesta de María. Lo hacemos iniciando el año para pedir siempre su intercesión, y ella, como buena madre, pues que nos acompañe cada día de este nuevo ciclo civil que iniciamos. Pero celebramos esta fiesta porque para nosotros como iglesia debería de ser importante y relevante recordar la maternidad de María, porque, como bien lo decía la monición al principio, esa que nadie escucha, empieza en ella a realizarse el plan de salvación, por ese sí que dijo, y por ese sí comienza todo. Es importante para nosotros celebrar esta maternidad de María, ese sí de María, porque quizá para nosotros ya 2022 años después es costumbre, no nos quita ni nos pone, casi que nos da igual la maternidad de María, que María sea madre, el título, ¿no? Que sea madre de Dios, no nos dice nada, nos dice todo, y entonces tranquilos, y lo celebramos. Bueno, ni siquiera lo celebramos, muchos ni siquiera saben que celebramos hoy la maternidad de María, solo la primera misa del año, ¿verdad? Y venimos por la bendición para todo el año, y muchos ni siquiera van, amanecen todos sopapeados, ¿verdad? Heridos, más que nosotros, del desvelo pues, y de mucho tamal. Así no le ponemos tanto coco a esta fiesta, pero es una fiesta importante, porque solo tratemos de enfocarnos en el título. María, una niña, más o menos, 12, 13, 14 años, 15 quizá, una niña, madre de Dios. No sé si me siguen. Madre de Dios. ¿Dios tiene madre? ¿Seguros? ¿Dios puede tener madre? Pero si ya existía antes de todo tiempo, ¿cómo iba a tener madre? Entonces no es madre de Dios, es madre del hombre. Ahí comienza el problema, ahí comienza la discusión. ¿Cómo puede una mujer ser madre de Dios? Allá en aquellos mozos siglos, cuando la información que había y el conocimiento que se tenía era únicamente lo que los letrados e historiadores de aquel entonces podían recopilar, que en su gran mayoría eran los griegos, tenían las narraciones de toda la mitología, de las leyendas, sus historias, sus anécdotas, todas estas cosas del pueblo griego, donde creían en los dioses. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y los dioses estaban en el Olimpo. A veces por traviesos bajaban a la tierra y se metían con los hombres, ¿verdad? Y después regresaban ya contentos otra vez a seguir de vacaciones en el Olimpo. Y entonces de esas travesuras nacían hijos de los dioses, pero no eran dioses, eran semidioses. ¿Sí se recuerdan? ¿Vieron la película de Hércules? Bueno, ustedes miraban la película de Hércules cuando ya había cine, ¿no? Que era en blanco y negro, ¿verdad? Sí, de aquel Hércules que hablaba, pues hombre,
que debo rescatar del imperio, ¿verdad? Con aquellas traducciones españolescas. ¿Sí? Es Hércules, es hijo de Dios y de una mujer, pero era semidios, no era Dios. No cabe en la cabeza que nuestra humanidad dé como vida a Dios, a un Dios. Nosotros lo hemos recibido por cultura, ¿no? Lo tenemos metido en la cabeza, ¿no? Así somos, hasta el ateo, ¿no? Se persina, dice, le dan un susto al ateo y Jesús, María y José, dice, ¿verdad? Del susto, ¿verdad? O de la costumbre, ¿no? Así como decimos todo. Ay, que este año nos vaya todo bien. Primero Dios, decimos nosotros, ¿verdad que sí? Dios es al último que ponemos, pero al menos de lenguaje coloquial es lo primero que decimos, ¿verdad? Primero Dios. Ahí nos miramos el domingo, primero Dios. Pero si no ponen a Dios por primero, lo decimos solo por decir, así como tantas cosas más. Decimos primero Dios, ¿no? Para todo. Dios no quiera, Dios mediante, Dios no sé qué. Y así usamos un montón de expresiones, pero no es que realmente lo sintamos. Pero les decía, ¿no? En esta disposición nuestra, tan culturizada de Dios, ¿no? Es como los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, hasta los protestantes son guadalupanos, ¿verdad? Ya es parte de Guadalupe, entonces no importa, ¿no? También nosotros, ¿no? Estamos culturizados en la cosa de Dios y acostumbramos esto a María, la madre de Dios, a Jesús y todo esto, ¿no? Pero ponernos a pensar realmente, una mujer, madre de Dios, es complicado, es difícil. Esto era una discusión que tomó siglos, más o menos entre el segundo y el cuarto, allá por el año 300, ¿qué les importa? Por ahí, más o menos, ¿verdad? Más o menos se aterrizó la idea. Y, por supuesto, esto metía en conflicto la naturaleza de Jesús. Ese que nosotros ahora profesamos como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero antes no se entendía, ¿no? Tanto que por eso es que no le creían a Jesús. Y era, pues, de alguna manera consecuente pensarlo. ¿Será este Dios? ¿Cómo puede Dios nacer de una mujer? Probemos matarlo a ver si se muere, ¿verdad? Si no se muere, entonces sí es Dios. Pero si se muere, entonces no es Dios. Y por eso lo subieron a una cruz, ¿verdad? Es un resumen demasiado abrupto, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y entonces, naciendo Dios, o el que dicen que es Dios, de una mujer virgen, como dijo el Señor, fíjate, virgen. A ver, mamás, ustedes que son expertas en muchachitos, ¿cómo se hacen los niños? ¿Cómo entra un niño ahí en la pancita de mamita? Dijo la canción. Y María, virgen, hay algo ahí que no va. No sé si me explico. ¿Sí? Va. Y da a luz y permanece virgen. Dijo el patojo, ¿verdad? No sé si me siguen. Estamos tan acostumbrados que en eso no nos fijamos. Pero María concibe, desposada, pero aún no viviendo con José, al Hijo de Dios. Recibirás la gracia del Altísimo. Tendrás un niño y le pondrás por nombre Jesús. Yeshua, Dios salva, Dios que salva, el que salva, la salvación. Ese es su nombre, esa es su misión. Para eso viene. Hágase en mí según tu palabra. Ese sí de María es donde empieza la maternidad. Siendo virgen. Y da a luz y permanece virgen. ¿Por qué? Porque María era preciso conservarse pura, intacta. No solamente por una condición corporal, sino por la pureza de su corazón. Porque ahí solo cabía Dios, llena de gracia. Solo Dios, todo Dios. Por eso recibe aquel que es la luz. Y así María se convierte en el primer sagrario de nuestra existencia. A Jesús.
todo Dios ahí en su pancita. Y como para Dios nada es imposible, ¿verdad? Nace la criatura y María lo da. Y se hace así entonces madre de Jesús, madre de la luz, madre de la palabra, madre de la vida, del autor de la vida, decía la oración. ¿Sí? Dándolo por aquel sí que dio. Y si el niño nos ha nacido, decíamos el 25, para darnos, asumiendo nuestra naturaleza, era la única manera que podía tomar nuestra naturaleza, naciendo de mujer, dice la segunda lectura, naciendo en la ley, nacido de mujer en la ley para redimirnos de toda la ley. Nace en esta condición corpórea, la única manera de hacerlo es en la pancita de mamita. Los científicos andan jugando a ser Dios y no han podido, no se puede, no de una manera normal, natural. Nace aquel fruto de esas entrañas con cuerpo nuestro como verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Sin perder su naturaleza divina, se hace carne en medio de nosotros y habitó entre nosotros. Así María lo da y asume esto para mostrarnos con el ejemplo cómo nuestra vida puede ser y cómo nuestra vida llega a ser en Él. Nace en una familia, decíamos después, ¿se recuerdan? Para que la familia sea el ejemplo de lo que nosotros podemos tener como comunidad, como familia. Y así la familia se convierte en primera escuela de amor, le decíamos, ¿se recuerdan? Los que estaban despiertos, ¿se recuerdan? Primera escuela de amor. Y si la familia es primera escuela de amor, adivine quién es la primera maestra. La madre, María, la madre. Las mamás son la primera maestra del niño. Decir sí es una gran responsabilidad. Decir sí a la vida es una gran responsabilidad. ¿Verdad que sí, mamás? Decir sí a la vida, no sí al maje, ¿verdad? Porque hay unas que dicen, ay sí, y después, acto de magia, aparece el muchachito y desaparece el maje, ¿verdad? Y eso no es responsabilidad, eso es algo que después hay que arreglar, ¿verdad que sí? Entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando de sí, yo quiero la vida, recibo la vida, sé lo que esto representa, sé a qué me estoy metiendo. Hágase en mí, dirá María, según tu palabra. Una niña dice sí a la bondad de Dios y a la voluntad de Dios. Quizás no sabía que se estaba metiendo, quizás sí, no lo sabemos, pero sabe que va a tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que la madre haga, eso será el niño. Mamás, desde la pancita de mamita o panzota, dependiendo de los meses, el niño ya está vivo, vive, ¿verdad que sí? Se mueve, siente, escucha, ¿verdad que sí? Por eso el niño nació como nació, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya no gustó. ¿Verdad que sí? 9 meses ahí internado, la primera beca del niño, y ya recibió las primeras instrucciones. Lo que usted haga, eso niño ya lo recibe. ¿Ven cómo comienza la gran responsabilidad desde la concepción? Algo que solo las damas tienen como privilegio. Y aunque algunos varones quieren y han probado y se operan nanay, para que vean que la naturaleza es sabia, por más que sigan batallando y neciando con que hay no sé cuántos sexos, naranjas, solo hay 2, ¿verdad? Y uno es para tener hijos y el otro es para hacerlos, ¿verdad? ¿Para que sí, señores? ¿O no? Solo para eso sirve el hombre, ¿verdad que sí, señoras? Y muchas damas quisieran hacerlo y no se puede, por más que se operen y hagan lo que sea, no se puede, la naturaleza es sabia, ¿sí? Hombre y mujer los creó. Punto. Pero esa bondad de natura fémina, que es para dar vida, es una gran responsabilidad. Y se hacen así primeras educadoras. Entonces María, aún virgen, en la pureza de su corazón, llena de la gracia de Dios, dice sí y da a luz, y eso es lo que le enseña al niño. Por eso mucho de lo que el niño es, no solo porque es hijo de Dios, es el hijo del Altísimo, lo recibe de María. Cuando uno le pone un poquito más de atención al canto del Magnificat, mucho del canto del Magnificat es lo que Cristo toma como plan para la redención de la humanidad.
porque se ha fijado, ¿no?, en, primero, la humildad de su sierva, pero también después en la promesa hecha al pueblo, promesa de liberación, de ensalzar a los humildes y destronar a los poderosos, ¿sí? Y eso es lo que termina haciendo Cristo, ¿verdad que sí? Y entonces, si según Lucas eso cantaba María, y ya estaba el niñito ahí en la pancita, ya desde ahí le empezó a dar las primeras instrucciones. María se convierte en la maestra. Toda madre se convierte en maestra, y no de escuela, no de academia. Eso se lo dan en la academia. Ya si usted quiere confundir a su patojo, ¿verdad?, y trastornarlo más de lo que ya de por sí está, porque a los 8 meses no sabe ni hablar todavía el güiro, y usted quiere que cuente en inglés hasta 10, ¿verdad? Más mudo lo va a poner. Esas son ya cosas nuestras. Pero más allá de eso, el niño aprende actitudes, el niño aprende todo lo que ve de mamá, todo lo que siente de mamá, eso lo recibe. Y eso es lo que hace María, cuidar al niño. Imagínense ustedes, dice el Evangelio, que aquellos pastorcillos a los que se les había anunciado que había nacido el Mesías, vayan, encuéntrenlo, envuelto en pañales y en un pesebre. Van los pastorcitos, dice hoy el Evangelio, y encuentran a María, a José y al niño, como dijeron, envuelto en pañales, en un pesebre, a San Burro y a San Buey, ¿verdad? Y ahí están, y así lo encontraron. Y los niños cuentan lo que se les había anunciado, lo que se les había dicho. Y María dice, conserva eso en su corazón, es decir, lo pasa al amor, lo mete en la parte del amor, ¿sí? No es que lo guarda como resentimiento, sino que lo guarda en el amor, lo conserva en el amor. Ama María eso, ama la huida de Egipto, ama que el niño se pierde y que lo encuentren en el templo, ama todo esto para que en ese amor se siga haciendo la voluntad que se le ha anunciado de parte del Padre y no su voluntad. Por eso, en esa condición de amor, cuando vivimos en la bondad con la que fuimos creados y la ponemos en ejercicio en aquel que nos ha nacido para ser nuestra luz, vamos tomando entonces nosotros la verdadera escuela de la vida. Y ahí empieza la responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros no descargamos esto y decimos, es que a Patojo lo vamos a meter en un colegio católico para que ahí le enseñen la doctrina y las cosas de la iglesia? Y ahí no les enseñan nada, les enseñan a odiar la iglesia. Para empezar, los maestros ni siquiera saben, ¿verdad? Son católicos solo de nombre, solo para que les den trabajo en el colegio, pero de ahí no participan en nada. Pero igual, aunque el maestro sea bueno, si eso no lo recibe en casa, por gusto, ahí comienza la responsabilidad y la grandeza de María. No solo porque se conserva toda ella para Dios, sino que de verdad se pone en el plano de la responsabilidad de educar a aquel niño. Así el niño se va haciendo grande, va creciendo, va aprendiendo de María. Y María, la llena de gracia, eso le transmite después al pequeño, y el pequeño lo recibe, y así se va mostrando a los demás. Con aquel sí, entonces, María empieza con responsabilidad aquella obra de salvación de Dios que viene para nosotros. Y por ese don de la maternidad, María, de verdad, recibiéndolo en su seno, al que es verdadero Dios y verdadero hombre, lo da a luz. Porque en aquel entonces les decía, yo creo que en eso me había quedado, estaba la discusión si era Jesús o Dios, si era una especie de Dios habitando en el cuerpo de Jesús, o qué pasaba, ¿no? Si una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo, o cómo era el asunto, ¿verdad? Y no, en una sola condición de natura, en una sola condición, corpórea, el Señor vive en su doble naturaleza, la divina y la corporal, la terrenal, verdadero Dios, verdadero hombre. Y María así se convierte entonces en la madre de Dios, siendo hija de Dios Padre. Ella es madre de Dios hombre, de Dios Hijo, del Dios entre nosotros, del Emmanuel, verdadero Dios, que para eso lo subieron a la cruz, lo dejaron muerto, dijeron ganamos, ya vieron que no era Dios, y resucitó.
Les digo yo cuando iba subiendo para arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y María es la madre del Señor. Entonces, en aquel entonces, ¿verdad? Allá por el siglo tercero, cuarto, les decía, segundo, por ahí, pensando en esto, fue un logro decir, sí, verdaderamente María es madre, y madre de Dios, la Theotokos, la madre de Dios. Y esto nosotros lo recibimos como herencia, porque si en Cristo, que es el Hijo, nosotros también nos hacemos hijos, María también es nuestra madre. Por algo el Señor, a los pies de la cruz, la encarga al discípulo, para que en representación nuestra todos participemos de esa bondad, de esa maternidad. Y María, así como al Hijo, busca y quiere conservarnos a nosotros también en ese amor, para que ninguno se pierda y para que todos participemos de esa bondad. Bendito Dios, que a lo largo de este año podemos nosotros contar con ese auxilio, con ese amor de María. Pero bendito Dios, porque se hace para nosotros escuela de lo que hay que hacer. Y como madres, padres, como todos aquellos que recibimos el amor de Dios y tenemos la responsabilidad de compartirlo con los demás, cada vez que decimos sí, cada vez que buscamos también con ese sí hacerlo vida, vamos nosotros haciéndolo escuela para otros, enseñanza para otros, aprendizaje para otros, y nosotros también aprendiendo cada vez más de María, para que así como ella, que cumple la voluntad del Padre, y cumpliendo la voluntad del Padre, todo se lleva de acuerdo a aquel plan que se hace bendición, dirá la primera lectura, nosotros pues poder movernos como una sola familia en esta disposición del amor de Dios, que se hace presencia real de Dios entre nosotros, de su reino, sabiendo que gozándolo desde aquí, lo alcanzaremos pleno cuando estemos algún día cara a cara con Él. Así sea.